bendita YouTube? Espero que estén muy bien. El día de hoy haremos un review de un amplificador que la verdad lo tiene todo. Es compacto, suena increíble y tiene un montón de características que lo hacen único. Y sí, estoy hablando del Nux Mighty Space que tengo aquí a mi lado. ¿Y qué les parece si les cuento algunas características que hace este muchachote? En primer lugar, es un amplificador con 30 watts de potencia y dos bocinas de 4 pulgadas. Potencia suficiente para sonar fuerte y claro. Y algo muy práctico también es que cuenta con batería interna, así que lo puedes utilizar en la calle o donde tú quieras sin necesidad de estar enchufado a la corriente eléctrica. Ah, y por cierto, el amplificador también cuenta con un receptor inalámbrico y también te incluye su transmisor inalámbrico para que puedas usarlo sin necesidad de cables. Eso sí que está muy padre. Otra característica que lo hace muy especial y una de mis favoritas es que lo puedes utilizar de cabezal y que mande la potencia, el poder a un gabinete de guitarra o bajo. Y sí, como escucharon, solamente conectas el cable de speaker de tu gabinete al amplificador y ya listo, tienes potencia, tienes efectos y tienes muy buena calidad de sonido. Hagamos el test. Aquí tengo un gabinete 4x12 de la marca Randall, su cablecito, y vamos a conectarlo al amplificador. Listo, ya está conectado y prendido, y por cierto ni siquiera lo tengo conectado a la corriente eléctrica, estoy usando su batería interna para que vean el poder tan mamalón que tiene, que lo puedes conectar a un gabinete sin siquiera estar conectado a la electricidad. Está muy cabrón. Y ahora probemos a ver qué tal el sonido de esta cosita conectado a un gabinete real, por supuesto usando el inalámbrico que viene incluido. Y créanme, 30 watts en un gabinete 4x12 o 2x12, si le trepas el volumen es suficiente para un show en vivo. Vamos a treparle el volumen para ver qué tal, pero... fuerte. Otra función muy chida que tiene este amplificador es que puedes conectar tu celular vía Bluetooth y poner canciones, ya sea de YouTube, de Spotify, de donde tú quieras, y que suenen en el amplificador como tal. Esto está cabrón. Y ya sea para el uso que tú le quieras dar, está chido que incluye esta función porque puedes practicar encima de canciones con tu guitarra, puedes ponerlo para amenizar un espacio en tu casa, pues está muy práctico que tenga eso. Por ejemplo, es muy útil si te piden tus papás que le toques a tus tíos en Navidad y que no tengas que sacar todo tu cochinero, solamente esto y tu guitarra y ya está sonando. Y ahora sí llegamos al plato fuerte de este amplificador. Y es que este no es un amplificador común, como ya lo pueden ver que tiene tantas opciones. No es un amplificador que solo tenga tono limpio, tono distorsionado y ecualización. Nada que ver, porque este amplificador, así como lo ven de compacto, de pequeño y de todo eso, tiene más de 40 efectos, más de 20 simulaciones de amplificadores, más de 25 simulaciones de gabinetes. Está muy cabrón todo lo que tiene en su interior este amplificador. Literal es como si fuera ampli más pedalera de efectos combinado juntos, más bocina si quieres también verlo. Y por cierto, también tiene simulaciones de amplificadores de bajo, así que este Nux Mighty Space sirve tanto como para guitarra, como para bajo e incluso guitarras acústicas. Y si se preguntan cómo editar todo esto, toda la cadena de efectos en este amplificador si no tiene tantas perillas como pareciera ser, y es que lo puedes hacer de una forma muy fácil y práctica usando tu celular, ya que Nux nos comparte una aplicación totalmente gratuita para poder editar todos nuestros presets. Por ejemplo, que queremos cambiar el gabinete por un Kali 1x12, que el amplificador queremos un Plexi, que queremos otro efecto de distorsión, por ejemplo este Distorsión Plus, moduladores, reverbs, delays, compresores, tenemos de todo. Si se fijan, es una cadena de efectos de hasta 9 pedales o amplificadores gabinetes al mismo tiempo. Y puede guardar hasta 7 presets, así que puedes hacer un preset para tono limpio, otro para distorsionado, otro para solos, otro para un tono con más crunch, lo que tú quieras. Y todos los parámetros son totalmente editables. Por ejemplo, aquí tengo la pestaña de amplificador,
tengo su control de ganancia, de máster, de bajos, de medios, de agudos, de presencia. En los cierres también tengo cosas que mover. En los efectos también el drive, el tono, el nivel. El reverb, puedo elegir tipo de reverb, qué tanto nivel quiero de reverb, qué tanto quiero que dure el reverb. Tengo todas las opciones aquí adentro. Asimismo, como también lo podemos hacer en la computadora, porque hay editor de computadora solamente conectando un USB al amplificador. Incluso también puedes cargar presets hechos por otros usuarios simplemente leyendo un QR desde la aplicación de Mighty Amp. Por ejemplo, acabo de cargar un preset que se llama Slash Lead. Vamos a ver qué tal suena. Suena bien, suena bien. Aparte tenemos más funciones como una drum machine para poder tocar encima de baterías preestablecidas a diferentes tempos. Así como un looper por si queremos practicar encima de bases propias. Así como backing tracks para improvisar encima de pistas como por ejemplo de funk. Y por si fuera poco, también nos incluyen un foot switch para poder cambiar entre el looper, la batería o incluso cambiar entre presets del amplificador. Ya bien, por eso les dije que cuando este ampli tenía de todo, es porque tiene de todo. Es una herramienta súper práctica para el músico que solo toca en su cuarto, el músico que quiere salir a tocar en la calle o incluso para dar shows en vivo. Está muy cabrón. Quiero agradecer a mis amigos de Nux por hacer posible este video. Si te gustó, por favor deja tu like, comenta lo que tú quieras y suscríbete al canal para que veas más contenido. Si quieres saber más información acerca de este amplificador y más productos de la marca, te dejo un link en la descripción. Y ya saben que sí, yo soy Eddie Warboy y nos vemos en la próxima. ¡Chao!